Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. En Chile, la hermana del expresidente Piñera, que se llama Magdalena, que iba con él en el helicóptero, está contando los primeros datos sobre el accidente en el que murió el expresidente, que era el piloto en ese momento del helicóptero. Se salvaron los 3 ocupantes, ella, la hermana, un amigo y el hijo del amigo, porque Piñera, en medio de la tormenta, les pidió que saltaran al agua, les dijo que si él abandonaba el helicóptero al mismo tiempo, si saltaba con ellos, les caía encima, que es la razón por la cual Piñera fue encontrado amarrado a su cinturón de seguridad bajo el agua en el lago Ranco, que es una zona ubicada bien al sur de Chile, a 700 kilómetros al sur de Santiago, en donde él solía pasar los veranos. Había sido 2 veces presidente de Chile, conservador él, era ingeniero político y un hombre muy importante en el mundo de los negocios. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 5 minutos. Ayer, por esas casualidades, esas cosas de la vida, me topé con 2 textos que parecían estar dialogando entre sí. Por un lado, leí un artículo de la OMS que destacaba los trastornos de ansiedad, esos que son los más comunes en el mundo, que han afectado a más de 300 millones de personas. Y por otro lado, volví a encontrarme con un libro del doctor en psicología Bernardo Estamatea titulado Calma Emocional, que ya había leído anteriormente y que aborda cómo superar la ansiedad, los miedos y las inseguridades. Es evidente que aquellos diagnosticados con este trastorno necesitan un tratamiento y ayuda profesional específica. Sin embargo, me parece relevante compartir algunas ideas sobre esta condición de salud mental. La OMS nos recuerda que las personas con trastornos de ansiedad pueden experimentar miedo o preocupación excesiva en situaciones específicas, como crisis de angustia o situaciones sociales, y tienden a evitar aquellas que les generan ansiedad. Por otro lado, el psicólogo argentino nos propone algunos pasos para enfrentarla. 1, reconocer y aceptarla. Esto implica estar consciente de los síntomas físicos y emocionales asociados, como taquicardia, dificultad para respirar y preocupación excesiva. 2, identificar las causas. Es importante conocer por qué ese estado, lo cual puede implicar examinar pensamientos negativos, creencias limitantes o patrones de comportamiento que contribuyan a ella. 3, desafiar los pensamientos negativos, aprender a cuestionar la veracidad de los pensamientos catastróficos y reemplazarlos por pensamientos más realistas y positivos. 4, practicar actividades que promuevan el bienestar emocional. Aquí las prácticas de relajación, prácticas de espiritualidad y técnicas de respiración pueden ayudar mucho. Y una última, establecer límites saludables y priorizar actividades y responsabilidades. No podemos controlarlo todo y debemos aceptar y asumir con serenidad que esa es una de nuestras condiciones. Oye, por supuesto, el apoyo profesional es fundamental. En mi caso, yo, Alberto José, encuentro que mi experiencia espiritual me ayuda a vivir en el presente y a no dejarme llevar por escenarios catastróficos del futuro que tienden a perturbarme.
7:08 minutos de la mañana en Bogotá, 11 grados la temperatura. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio. A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube. Las desde las 6 victorias y a.m. hasta las derrotas, 7 p.m. la pasión y la Disfrute de afición toda en nuestra juego y los programación en datos vivo. de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya son las 7 de la mañana, 9 minutos. Hablamos de deportes. Está por terminar el partido entre el Vissel Kobe y el Inter Miami en el nuevo Estadio Nacional de Tokio, el escenario donde se realizaron los Juegos Olímpicos Tokio 2020. No hay goles. A diferencia del juego en Hong Kong, donde la gente salió furiosa y pidiendo reembolso del dinero, Messi llegó a la cancha, ingresó al minuto 60, ha tenido un par de aproximaciones interesantes, pero todavía no hay goles en el partido. 0-0 en el Vissel, donde actuó Andrés Iniesta, leyenda del Barcelona, y que hoy, como local, está permitiendo el cierre de la gira internacional del Inter Miami. Se enfrenta a este, que es el campeón de la liga japonesa, en su último partido de pretemporada internacional. Le quedará uno más en casa. Ojo, salió lesionado Busquets. Estamos a 15 días del arranque de la MLS. A ver si no son negativas las noticias para el Inter en su retorno a los Estados Unidos. Hablamos de Liga en Colombia. La fecha 4 se cerró con una victoria que tiene tinte histórico. Hacía 22 años que Atlético Bucaramanga no le ganaba a Independiente Santa Fe en el Campín de Bogotá. Un gol de Daniel Mosquera le permitió sellar ese 1-0. No encontró el Santa Fe de Peirano el camino para romper el denso bloque de marca del Bucaramanga, el equipo leopardo, que se llevó los 3 puntos bajo el mando del profe Rafa Dudamel. Victoria que además le permite a los búcaros ser quintos en la tabla. El otro juego de cierre de la fecha fue en Manizales, donde Once Caldas no logró hacer la diferencia frente a La Equidad y empataron 0-0. De momento, los 8 de la fiesta en Colombia: Junior líder con 10, Tolima 9 segundo, con 7 están Nacional, Fortaleza, Bucaramanga y Águilas, es decir, del tercero al sexto están en ese mismo rango. Séptimo está América con 6 unidades y Santa Fe, que cayó en Bogotá, octavo también con 6 puntos. A propósito de América, hoy tendrá duelo en Bogotá. Se cierra una fecha y arranca la otra. Comienza hoy la fecha número 5 de la Liga Betplay en el Campín Millonarios frente al América. 2 ausencias fundamentales. En Millos, la de Macalister Silva, a quien todavía le quedarán 2 semanas de recuperación. Y en el América, Adrián Ramos, que salió con alguna molestia en su cadera, en su cintura, en el juego anterior. Hoy no podrá contar el técnico Farías con el capitán natural de la Mechita. Además, Envigado enfrentará en casa a Alianza Valledupar en el inicio de esta fecha número 5. En la Copa América de Futsal, Colombia le pegó en el palo en el duelo frente a Chile a 14 segundos de terminar el partido. Gol chileno, victoria 3-2 de los australes. Eso significa que hoy Colombia necesita sumar para meterse en la fiesta y pensar en el Campeonato Mundial de Uzbekistán. Hoy será partido frente a Paraguay. La zona A la comanda Chile con 7 puntos, segunda Colombia con 6, tercera Paraguay con 4, cuarta está Venezuela con 3 y cierra ya eliminada Ecuador sin puntos. Hoy veremos si el equipo nacional puede asegurarse frente a los guaraní el tiquete a la semifinal de este certamen y automáticamente al Mundial de Uzbekistán. Y Tour Colombia, el ciclismo sigue rodando. Hoy etapa 2 en territorio boyacense. Paipa Santa Rosa de Viterbo será la fracción, 168.8 kilómetros. Habrá 2 premios de montaña de cuarta categoría y 2 de tercera, uno de ellos en línea de meta. Así que será un ascenso final de 3,4 kilómetros. La gran pregunta es si esta será la primera batalla para los
favoritos en la disputa del título. De momento, Fernando Gaviria, el de la Ceja Antioquia, que ganó la fracción al sprint el día anterior, superando a Mark Cavendish, se mantiene como líder. Veremos si hoy logra mantener su posición en el corredor del Movistar Team. 7:13, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. A propósito de Petro, el resultado de anoche de la reunión que tuvo en la Casa de Nariño con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el chocuano Gerson Chaverra, en medio de muy altas tensiones y presiones por la elección del fiscal general de la Nación. Ese fue el gran tema de la conversación, que por favor no presionen a la Corte Suprema de Justicia, que respeten a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Dijo el presidente Petro, a propósito, que las marchas de mañana no son contra la Corte, sino contra la impunidad, que es su teoría. Las marchas se mantienen inmodificables, la sala plena tiene previsto la votación de mañana, una segunda votación, intentando elegir una fiscal. Esta de es la terna Blue presentada Radio, la alternativa. 7 de la mañana, 15 minutos. Para quienes están pendientes de la relación del Gobierno Nacional con la Corte Suprema, después de la reunión de anoche del presidente Petro con el magistrado Gerson Chaverra, tengo noticias, Ricardo. Acabo de hablar durante un rato largo con el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Chaverra, que estuvo anoche durante hora y media en la reunión y me parece que me hace unas precisiones, me autoriza a que las haga públicas. ¿De acuerdo? Sí, señor. La primera, Héctor, que yo creo que es muy importante, la reunión de anoche fue anticipada por decisión del presidente Gustavo Petro. Era una reunión institucional, una reunión de carácter protocolario que estaba prevista para el lunes de la semana entrante. El presidente Petro le propone a los magistrados que la anticipen y efectivamente ellos llegan ayer a las 6 de la tarde pasadas a la Casa de Nariño. La reunión dura hora y media, que me parece que ese es un dato primero, iniciativa del presidente Gustavo Petro. El hecho de la reunión es una buena noticia, yo creo, Néstor, en medio de estas tensiones institucionales que hay. Segunda decisión sobre lo que... No, hombre, no es decisión. Segundo hecho que pasó ayer en la reunión. La reunión giró alrededor de la convocatoria del gobierno, así se lo plantearon los magistrados. Estaba el doctor Chaverra, pero estaba también el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Tejero. el doctor Tejero, exactamente. Le plantearon al presidente la inconveniencia de presionar en este momento a la Corte Suprema de Justicia en vísperas de la elección del fiscal o de la fiscal general de la Nación. Y le dijeron al presidente, con el mayor respeto, por supuesto, fue una reunión muy cordial, muy amable, le dijeron al presidente y le plantearon, dijeron ellos, evidencias de que el gobierno está moviendo gente, está convocando gente, y le mencionaron el tema del SENA, por ejemplo, ¿no? El permiso a los estudiantes, la invitación a los estudiantes del SENA para que participen en las movilizaciones de mañana. Y le dijeron al presidente que necesitaban sentirse libres, la inconveniencia de que estuviera la mano del gobierno gravitando alrededor de las manifestaciones de mañana. El presidente, claro, es que esas manifestaciones pues son inoportunas. Voy diciendo lo que ellos dijeron, lo que le respondió el presidente. Está muy bien que los magistrados se lo hayan expresado y sobre todo le hayan pedido que el gobierno no sea el promotor. Los magistrados le dijeron, creemos que el gobierno está detrás de las manifestaciones, a lo cual el presidente dijo que eso no era cierto. ¿De acuerdo? El presidente le dijo, el gobierno no está en las manifestaciones. Y ellos le dijeron, presidente, pero el SENA, presidente, pero hay funcionarios públicos convocando a las manifestaciones. Y entonces el presidente le respondió a ambos magistrados, yo no estoy en presiones a la Corte Suprema de Justicia. ¿De acuerdo?
Sí, pues lastimosamente sí había señales de que funcionarios públicos estaban detrás. Tiene razón el magistrado Chaverra, no, pues es que... y pues está bien que lo hubieran advertido y ojalá el presidente haya tomado las medidas para evitar por eso, esa Héctor, injerencia del gobierno. Le voy a contar porque le dijeron y le explicaron al presidente por qué el sentir de los magistrados. El SENA, tal funcionario convocando a las manifestaciones, etcétera, etcétera. La reunión, como fue en un tono muy amable, el presidente les dijo, el gobierno no está intentando presionar a la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados le dijeron, qué bueno, presidente, ojalá sea así, porque curiosamente, y aquí viene la parte, Ricardo, gruesa de la conversación, es que las manifestaciones terminan con plantón y con marchas que están convocadas para terminar frente a la Corte Suprema de Justicia. Claro. Así que esto no es invento de los magistrados. No, por supuesto. La gente de FECODE ha dicho, el eslogan de la arenga de mañana es elección de fiscal ya, ¿no? El tema de fondo es ese, presionar a la Corte Suprema de Justicia para que elija fiscal rápidamente. Entonces el presidente les dijo, no, hombre, eso no es cierto, nosotros respetamos la independencia de los poderes, nosotros tal. La reunión terminó y ahí se dieron la mano durante Néstor, hora y media. Estaban convocando el SENA, el Partido Comunista del cual hace parte la ministra del Trabajo, FECODE, durante la campaña, entonces pues muy difícil para los magistrados suponer que no está el gobierno involucrado en las convocatorias. Una cosa puede decir el presidente Petro, ya voy a eso, Luis Ernesto, una cosa puede decir el presidente Petro de dientes para afuera. El gobierno no está, pero todos los adláteres del gobierno, partidos políticos, organizaciones sindicales, FECODE, Partido Comunista, el Congreso, la RTBC, el SENA, ministerios, todos están convocando a los plantones y a las manifestaciones. Esto que yo estoy relatando, ojo Ricardo, que esto es lo que se dijeron, no lo que están haciendo por debajo de la mesa, porque una cosa es el discurso, una cosa es el departamento de yo digo qué, y otra cosa es el departamento de yo hago lo otro. Entonces la reunión terminó bien. Presidente, muchas gracias. Nosotros necesitamos, le dijo el magistrado Chaverra, necesitamos sentirnos independientes y sin presiones para elegir a la fiscal de la terna que usted, señor presidente, envió. Y le dijeron, presidente, necesitamos el ambiente limpio alrededor de todo este tema. Y el presidente les dijo, cuenten con las garantías y tal. Hasta ahí llega mi versión de lo que acabo de hablar con el magistrado Chaverra. Sí. Y entonces hablo con otros magistrados esta mañana y me dicen, el problema no es de lo que se dijeron. Perfecto, el problema está en lo que el presidente Petro escribió 15 minutos después de que salió el magistrado Chaverra en su cuenta de Twitter. A las 8:51. Que vale la pena, creo, Ricardo, leer lo que dijo el presidente, porque este trino del presidente tiene dos partes, ¿no? La primera parte, que coincide básicamente con la versión de los magistrados de la Corte. La primera parte es, no queremos presionar, el gobierno es respetuoso de la Corte Suprema de Justicia, pero a renglón seguido, siguen las manifestaciones, siguen las convocatorias de lo que el presidente Petro llama poder popular. Lo que pasa es que el presidente Petro anoche en la reunión no se responsabiliza de las manifestaciones de sus seguidores. Él dice que él no está convocando, ni el alto gobierno están convocando marchas contra la Corte Suprema de Justicia. No, pero hay su algo, manifestación pero el es trino del presidente en otro dice, sentido. El presidente, sí, el gobierno está, mi problema no es con la Corte Suprema de Justicia, sino con el fiscal, ¿de acuerdo? Pero ese es el mensaje. Pero a renglón el tono seguido. del trino es muy malo, Néstor, y hacerlo además. Voy a leer el trino si le parece. A renglón seguido, como usted dice, pero perdóneme, digo esta frase, porque hablar de la reunión, que claramente fue amable y oportuna y una buena noticia, y en el mismo trino meter la perorata que metió en los dos últimos párrafos, pues es claramente un error. Voy a leer el trino del presidente, puesto, repito, casi a las 9 de la noche, reportando el resultado de la reunión. Primera parte, y esta es perfecta. Reunidos con el presidente de la Corte Suprema, con el magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte, y su vicepresidente Octavio Tejero, un gobierno, sigue, punto aparte, un gobierno progresista no atacará a la justicia, pero sí a la impunidad. Eso es un varillazo. ¿Qué quiere decir? Eso es un varillazo a la fiscalía. No, entonces comience usted a descifrar qué quiere decir, pero sí a la impunidad. O sea, no ataca a la Corte Suprema, pero a la impunidad derivada de lo que él cree. Es que el problema es
quien decide qué es impune y qué no para efectos institucionales es la justicia. Es la justicia la que decide qué es delito o qué no es delito. Nos habíamos quedado en que el presidente Petro iba, cuando pidió que investigaran a Nicolás Petro, dijo, voy a respetar las decisiones de la justicia. Leo el trino. Resultado. Leo el trino porque el presidente no menciona casos particulares, María Camila. Entonces dice Luis Ernesto, un gobierno progresista no atacará a la justicia, pero sí a la impunidad. El progresismo es básicamente justicia, ciencia y poder popular. Por eso la situación actual no debe dirigirse como una presión a las Cortes. Ahí manda un mensaje a sus bases. Ahí manda un mensaje a las bases, exacto. Lo cual me parece perfecto. De momento, entre paréntesis digo yo, Luis Ernesto, no hay ninguna... Es que no hay nada más importante, Néstor, para este gobierno que elegir fiscal. No hay ninguna modificación hoy, en este momento. Han pasado más de 12 horas desde que se produjo la reunión. No hay ninguna modificación al intento de las convocatorias de mañana. El objetivo de mañana sigue estando en la Corte Suprema de Justicia. Termino de leer el trino. La presidencia ha solicitado organizar las coordinadoras de fuerzas populares en cada municipio y departamento. Y vuelve a hablar. Todo intento de golpe o violencia será respondido por la movilización popular general. El movimiento popular debe ganar más capacidad de decisión y poder en este gobierno. Le solicito al magisterio ayudarnos a organizar las coordinaciones de fuerzas populares. Es el magisterio el que tiene como base, bueno, termino de leer el trino, ya sigo yo. Néstor, ya no pero mire, es el magisterio el que tiene como destino de las manifestaciones de mañana la Corte Suprema de Justicia. Y FECODE es el que dice ser víctima pero de el una presidente supuesta evidentemente persecución judicial. Y entonces el presidente trata... ahí se une una cosa con otra, Luis Ernesto, porque FECODE fue objeto de una inspección judicial por presunta violación de topes en la campaña, y es la misma FECODE la que organiza la movilización para este jueves. Claro, pero el presidente en ese trino, que para muchos seguramente es críptico, trata de diferenciar dos cosas, y es, aquí mantenemos el pie de fuerza, la movilización popular, para frenar el intento de golpe, pero deja claro que ese intento de golpe no es por cuenta de la Corte, porque seguramente muchos creativos dijeron, no, el golpe es porque Barbosa nos quiere tumbar y entonces ahí es que elegir fiscal, entonces presionemos a la Corte. Entonces, no sé si eso lo entiende la gente, pero en principio ese es el objetivo del presidente, es decir, nos mantenemos en pie de lucha, pero no para presionar a la Corte, sino para pues mantener la agitación. Y es que, Néstor, yo creo que esto está relacionado con muchas otras decisiones del gobierno. El presidente tomó la decisión en los recientes nombramientos que ha hecho en las superintendencias, Luis Ernesto, en la agencia de tierras, de atrincherarse en sus sectores ideológicos de siempre. Si usted lee todo el trino del presidente Petro, al final es no, pero sí. A mí no me parece críptico, pues a mí me parece clarísimo. Le está dando la orden a los 300.000 maestros del magisterio para que salgan a coordinar ellos lo que él denomina la expresión popular, que es la presión a la Corte. O sea, yo creo que de críptico no tiene nada, lo que es clarísimo. Lo que pasa es que el presidente mantiene la tesis que a algunos les parece, y yo también creo que es un poco exagerada, a pesar de las circunstancias de tensión institucional, de que le quieren dar un golpe de Estado. Y pues él está convencido de eso. El presidente siempre ha tenido una actitud de desconfianza enorme. Si se quiere, no me gusta usar esta palabra, pero un poco paranoica, digamos, que además es incluso fruto de su historia de vida. Digamos, cuando uno tiene la historia de vida que tiene Gustavo Petro, pues ha sido siempre de desconfianza y de que alguien lo quiere matar, como efectivamente Héctor, lo han querido matar es que y tal. El presidente, por tener la historia de vida que tiene, debería representar mejor que nadie las instituciones, porque son las instituciones las que le permitieron regresar a la vida civil y ser el presidente constitucional de Colombia. Lo que digo es que él mantiene la idea de que lo quieren tumbar, de que lo quieren tumbar y de que lo quieren hacer por medios no institucionales, etcétera. Y yo creo que es una exageración. Yo creo que el presidente, como yo lo he dicho aquí varias veces, creo que el presidente tiene razón en el sentido de que evidentemente el fiscal general de la Nación ha usado abusivamente su poder y que lo ha querido usar para menguar el poder presidencial, etcétera, etcétera. Todo eso es cierto, pero el presidente le da un alcance que yo creo que no tiene y que es
el que a mí me parece que a la mayoría de los ciudadanos colombianos también les parece como salido de tono. Cuando el presidente empieza a hablar de esta manera como está hablando ahí, pues el ciudadano claramente se pregunta, ¿este señor de qué está hablando? A mí ayer, por ejemplo, mucha gente me mandó ese trino en varios grupos en los que formo parte, y todo el mundo decía, ¿y por qué dice semejante cantidad de cosas? La gente no percibe que estemos en una situación como la que el presidente Petro describe. Okay. Les pido, ya que estamos en este tema, ya que estoy contando, autorizado por el presidente de la Corte Suprema, estoy contando mi conversación de esta mañana con él, les pido su opinión a los oyentes, a los panelistas, sobre lo que está pasando. La elección o el intento de elección será mañana. ¿Usted cree, Ricardo, que la Corte va a estar pendiente, van a salir a la ventana de esa sala plena bellísima que hay allí en el Palacio de Justicia, y cuando vean los carteles de exigimos elección de fiscal ya, dependiendo la convocatoria, ¿qué va a hacer la Corte Suprema de Justicia? Va a ser muy difícil, Néstor, todo puede pasar, pero mañana hay que agregarle un elemento que puede enrarecer aún más el ambiente, porque sin duda a quien ha graduado el presidente Petro como su enemigo es a Francisco Barbosa. Con razón o sin razón, pero será Barbosa, una discusión. Sí, pero Barbosa sabe hasta cuándo es fiscal. Claro, hasta el martes. A Barbosa, no, el lunes. Sí, a Barbosa, bueno, a Barbosa se le acaba la fiscalía el lunes. Pero aquí va la coyuntura. O sea, ¿con quién va a pelear el gobierno? Francisco Barbosa tiene que ir mañana a la Corte Suprema. Mañana Francisco Barbosa tiene que ir a presentar su informe de cierre presencialmente. La sala plena de la Corte Suprema mañana, en la que podría elegirse fiscal, entre otras cosas tienen que definir primero una recusación contra el presidente de la República, va a escuchar primero a Francisco Barbosa. Sí. Imagínese el ambiente que va a tener mañana la Corte Suprema de Justicia. Unas manifestaciones en las calles diciéndole elección de fiscal ya. Sí. Unas bases, incluso docentes y otros que consideran a Barbosa un enemigo. Justamente allí, Francisco Barbosa entrando al Palacio de Justicia a dar su informe de cierre. Y luego la Corte sentada escuchando las arengas, intentando elegir fiscal. El ambiente no es propicio. Sí, de acuerdo. Y eso fue lo que anoche la Corte le pidió al presidente. Señor Álvaro. Va a estar sometida a arengas afuera y arengas del fiscal adentro. Pero el tema de fondo aquí es independencia de poderes. Y hay que acordarse de algo, que eso depende de la Corte. Hay mucho que mejorar en este tema porque la politización de las Cortes como efecto de las elecciones, interpoderes, de las CIAs, ha hecho mucho daño. Eso no profesionalizó a las CIAs y politizó a las Cortes. Y eso es responsabilidad solo de la Corte. Tiene que escoger buenos fiscales y fiscales independientes que sepan de derecho penal. En el pasado ha habido distintas situaciones. Ha habido cortes muy independientes que se enfrentaron duro a presidentes como la que se enfrentó a Álvaro Uribe, porque pues antes lo había enfrentado Álvaro Uribe, pero antes de eso le había elegido al fiscal Zucarita, su viceministro de Justicia. Y elegirle a un presidente, bueno, pero un fiscal de bolsillo, pues no dice bien de la... Es que Álvaro, ese es el diseño, lo que llaman los abogados, ese es el diseño. No, pero eso es lo que estoy analizando, pero ese es el análisis, Néstor. El diseño no es para que la Corte le nombre fichas y subalternos, pero déjeme digo. ¿Y qué era Fernando Carrillo? ¿Y qué era Fernando Carrillo cuando Santos lo postuló? Yo no estoy haciendo un análisis ¿Y qué era Néstor Humberto Martínez cuando Santos lo postuló? Por eso, pero déjeme lo digo yo. Es que los gobiernos candidatizan y la Corte elige. Dice la Constitución de Colombia. Pero yo lo que estoy diciendo está hecho de esa forma. Si el presidente manda una terna, Álvaro, si el presidente... Permítame decir, Ricardo, pero no he terminado el concepto. Sí, pero déjeme decirle solamente una cosa. El presidente manda... Ustedes lo han dicho, dejen decirlo. Sí, pero solamente una cosa. El problema es que el presidente manda una terna y la Corte elige esa terna. ¿Por qué deslegitima lo que dice? Eso se sabe. ¿Por qué deslegitima? ¿Por qué deslegitima la facultad de la Corte para elegir de la terna que manda el presidente? Yo no estoy legitimando. A ver, claro. Si me deja decir, se aclara. Lo que estoy diciendo es que la Corte ha manejado con mucha independencia su facultad y con muy poca independencia. En algunos casos se ha enfrentado a presidentes y no le ha nombrado terna durante más de un año. En otras le ha nombrado hasta a su viceministro de Justicia, que obviamente era una persona con unas condiciones muy frágiles, simplemente era ficha del gobierno. Y a otros gobiernos les ha nombrado ministros, y el último le nombró un consejero presidencial, que no eran expertos en el derecho penal. Simplemente se está
viendo ahí no que es un requisito, no es un requisito para ser fiscal, miren, ser penalista, Néstor, por ejemplo. Pero es que estamos olvidando. Termino la frase ya. A ver, termine la frase, por favor, Álvaro. Sí, señor. Eso lo que muestra es que la Corte ha estado sometida a muchas presiones políticas y le ha dado mucho gusto a los presidentes. Y en muchos casos no ha ejercido bien su función, sino que le ha elegido firmones o amigotes a los presidentes para que les cuiden las espaldas. Pero está y esos amigotes se crecen, como en este caso, y a veces atacan a gobiernos siguientes. ¿Usted está sugiriendo Entonces, que la Corte le va a elegir un firmón a Gustavo Petro? No, yo no he dicho eso, para allá voy. Entonces, en este caso hay 3 candidatas que sí saben de derecho penal, que sí trabajan en la Fiscalía y que aparentemente son independientes. Si la Corte no les gusta, debe devolver esa terna. Pero lo que no puede es castigar una terna de independientes y haber privilegiado en el pasado muy bien ternas con miren, Néstor, fichas de los presidentes para que les cuiden las espaldas. La independencia de poderes depende de la Corte. Ya termino. Pero depende de la Corte. Y la Corte se tiene que hacer respetar. Pero Álvaro, uno no puede se tiene que hacer respetar siempre, no solo a veces. Lo que le quiero decir es, uno no puede decir que la Corte es independiente cuando nombra al fiscal con el nombre que a uno le parece. La Corte ha sido independiente y es independiente. Y es que la terna la conforma el presidente. Entonces, no me acuse de eso. Yo lo que estoy diciendo es que cuando la Corte nombra subalternos, fichas de los presidentes que no son expertos en derecho penal, que no tienen mucho mérito para ese cargo, está mostrando que se está dejando influenciar políticamente. Sí, pero es que la Corte Néstor, siempre elige lo que estamos viendo pero del presidente. Pero en este choque con una precisión. En ninguna parte dice que tiene que ser un penalista el fiscal general de la nación. Entonces ese no puede ser uno de los puntos. Pero sí es deseable, Ricardo, sí es deseable que sea un penalista. Pero ¿qué es lo que hay de fondo aquí, Néstor? Estamos viendo exactamente lo mismo que vivió, por ejemplo, que vivió Bogotá cuando el presidente era alcalde de la ciudad. Al cabo de un par de años de su gobierno, las ejecutorias no eran lo que se esperaba, los avances en ejecución presupuestal, los avances en las distintas entidades no eran lo que esperaban, había muchos cambios de funcionarios, la gente empezaba a reclamar, pues, más que discursos, resultados, y le cayó del cielo un abusador del poder que era el procurador Alejandro Ordóñez, que lo destituye. Y el presidente, el entonces alcalde, convoca movilización popular, convoca la agitación, recordamos la Plaza de Bolívar llena, y eso le da oxígeno político a Gustavo Petro Urrego. Esa es la base de la movilización que quiere el presidente revivir ahora con otro abusador del poder que se llama Francisco Barbosa. En eso usted tiene razón, deberíamos estar hablando de lo que ha hecho o de lo que ha dejado de hacer el gobierno. Estamos hablando de lo que dice el presidente. Sí, pero, y en esa misma línea, está mi tesis. Héctor, María Consuelo, que estaba alzando la mano, señora. Y es, la presión continúa, desafortunadamente, ya oficializada con el trino del presidente, después de que salen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y después de haberles dicho no hay presión, la corrobora con el trino convocando al magisterio para que lideren la convocatoria popular. Y supuestamente la van a liderar para poder seguir generando división en Colombia. División porque él sigue con la tesis de que hay un golpe de Estado gestándose para victimizarse. Y victimizarse solamente para tapar sus falta de ejecutoria, su falta de resultados, sus promesas que siguen siendo promesas y ninguna realidad. Entonces ahí lo que hay es una cortina de humo con el supuesto golpe de Estado para victimizarse y generar más división en Colombia. En el trino de anoche, María Consuelo, el presidente Petro vuelve a hablar de golpe de Estado, ¿cierto? Sí, y de ahí... Y vuelve a hablar de violencia. Pregúntese cuál es la violencia a la que se refiere el presidente Gustavo Petro. La única violencia que yo veo es producto de los grupos armados que están metidos en el proceso de paz, entre otras cosas, promovido por el propio gobierno. Sí. Pero tengamos en cuenta, yo creo que para tener el panorama completo, que esta circunstancia desafortunada en la que estamos ha sido muy provocada por el fiscal Francisco Barbosa, ¿no? Es que el abuso del poder por parte del fiscal Barbosa ha generado unas dificultades y unas tensiones que nos tienen en una cosa en la que no deberíamos estar. Pero dicho eso, yo sí quisiera contradecir un poco a Álvaro
en esta ocasión, porque a mí francamente no me parece bien que las decisiones yo no me sumaría nunca a la idea de que es que las cortes se han politizado, de que han tenido influencia política, que fueron condescendientes con tal y fueron condescendientes con tal otro, porque eso me parece que lo lleva a uno a que dependiendo si a uno le gusta el fiscal, respeta la decisión de la corte, y si no le gusta, no. No, a mí hay fiscales que no me han gustado, la mayoría, debo decir, de los que se han nombrado, y sobre todo no me han gustado en su desempeño, porque hay algunos que al principio, cuando los nombran, uno dice, bueno, ese es un profesional importante. Le voy a mencionar, por ejemplo, a Eduardo Montealegre. Eduardo Montealegre era un profesor muy destacado del externado, había sido magistrado de la Corte Constitucional, etcétera, pero evidentemente en su desempeño como fiscal, pues no lo hizo de la manera como yo creo que debería haberlo hecho. Pero a mí me parece que debemos seguir confiando en la independencia del Poder Judicial, que yo creo que es el mayor valor institucional que tiene este país. Le iba a decir pero volviendo al tema, paradójicamente el discurso de que la Corte estaba politizada, usted recuerda de quién era, Ricardo, ¿no? Claro, del uribismo, del expresidente Uribe, en la época del choque con el gobierno. Así que atribuirle esa politización a la Corte, por supuesto, es que estamos viviendo un episodio similar. Seguir en lo mismo, pero al revés. Con diferencias, pero ahí están muy parecidos. Pero también se le dijo cuando nombró a Néstor Humberto Martínez. Pero Néstor, volviendo al caso concreto, a mí me parece que a Petro lo atormenta una cosa más allá del famoso golpe blando. Son 3 posibles sanciones, detenciones y juicios. Uno a Nicolás Petro, otro a Euclides Torres y otro a Ricardo Roa. Esos son los 3 juicios que a Petro lo tienen atormentado y sobre los que yo creo que sí se hace presión sobre la justicia. Me llama la atención que, por ejemplo, el doctor Chaverra, que es un magistrado que merece todo el respeto, pues salga realmente inconforme a la reunión. Porque yo no he dicho que salió, Aurelio, yo no he dicho que salió inconforme de ninguna manera. No, pero esto no lo ha dicho usted, Néstor, pero en el ambiente queda, y fíjese usted que la interpretación que todo el mundo entonces aclaro para que no quede en el ambiente, el magistrado Chaverra no salió, no me dijo que hubiese ninguna inconformidad. Pero el trino ¿qué? El trino de Petro después de la reunión. Es que el trino de Petro es otra cosa diferente. Reunión, muy bien. La reunión, gracias presidente, gracias magistrado, nos damos la mano, tranquilos. Lo que pasa es que el trino de Petro es después de la reunión. El trino es parte de la reunión, es la conclusión que él saca de la reunión, que es seguirle metiendo presión. Yo insisto que el tema ni siquiera es la paranoia, ni siquiera es el golpe blando, es una justicia que está encima de 3 personas, se las vuelvo a nombrar, Nicolás Petro, Euclides Torres y Ricardo Roa. Es que Roa realmente está en la sin salida, y Nicolás Petro ni hablemos, la exesposa le puso la soga al cuello, ¿sí? Y Euclides Torres se rehusó a ir al Consejo Nacional Electoral a declarar, pero están citados a la Corte Suprema, Nicolás Petro y Euclides Torres, para hablar del tema de Ahmed Escaf y de Pedro Flores, que los sindicó. Bueno, esos son los temas de fondo. Petro. A propósito esto de es el tema de fondo. Aurelio, esto es lo que está gravitando. Petro, a propósito que de usted Nicolás menciona, hay noticia porque le pide a la Corte Suprema de Justicia que no tenga en cuenta lo que él le dijo a la Fiscalía. Que no tenga en cuenta, Néstor, el interrogatorio, recuerde usted que le rindió a la Fiscalía el 2 de agosto del año pasado, después de que le imputaran cargos. Ese famoso interrogatorio que el país conoció, donde él dice, mi papá sí sabía. Dice Nicolás Petro que no autoriza el uso de ese interrogatorio y que no lo hizo bajo la gravedad de juramento, intentando, por supuesto, darle, digamos, menos herramientas a la Corte para que le pregunte sobre la plata de la financiación de la campaña. Es cierto, Aurelio tiene razón, ese es el tema de fondo. Nicolás, pregúntese si hay razones para investigar lo que dijo Nicolás, pregúntese si hay razones para investigar la campaña, pregúntese si hay razones para investigar para acciones judiciales. Pero diciendo eso, Néstor, hay que ser absolutamente claros en algo adicional. Hoy en la Fiscalía, no hay una investigación formal ni en contra de Euclides Torres, ni Roa, ni en contra de Ricardo Roa. No han sido citados. Están adelantando una triangulación para mirar los estados contables y las cuentas bancarias. Por eso llamaría mucho la atención que se tomara una determinación de fondo
frente a casos como el de Ricardo Roa, si no ha terminado de adelantarse toda la tarea investigativa. Así que hay que permitir que los fiscales actúen de una manera tranquila, pero también que lo hagan de una forma desapasionada, sin tener en cuenta consideraciones políticas. Hace parte del gran ruido político. Aclaraciones sobre la reunión del presidente Petro con los magistrados de la Corte. El presidente de la Corte, el magistrado Chaverra, anoche en la Casa de Nariño. Son las 7 de la mañana, 42 minutos, ahora en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Los acuerdos con el ELN van a tener financiación. Se llama Fondo Multidonante. Ese fue el último acuerdo al término del 6º ciclo de diálogos en La Habana, Cuba. Una idea que no es nueva, que ya el presidente Gustavo Petro había puesto sobre la mesa. Había hablado de ello en junio del año pasado desde Alemania, desde donde lo negó, pero abrió la puerta o la posibilidad a que eso fuera la realidad que hoy es, como una fórmula para que el ELN renunciara al secuestro, como se comprometió hace apenas unas horas a hacerlo de manera temporal. Esa es la famosa financiación que el ELN peleó desde las fases de inicio de los diálogos con este gobierno y que provocaron varias crisis, un gran pulso realmente entre la delegación del ELN y del gobierno nacional, un pulso que terminó ganando sin ninguna duda la guerrilla del ELN. Como consecuencia de este acuerdo, no solo estarán presentes los países garantes, también los acompañantes, Naciones Unidas, en cabeza de esa gran bolsa de recursos que le van a dar a la guerrilla, que por otro lado está sacándole las uñas al gobierno del presidente Gustavo Petro, pidiéndole transparencia en el manejo de los recursos, porque en el pasado, dicen ellos, ha habido corrupción en el manejo de estos fondos. Otro robo masivo en Bogotá, nuevamente en un restaurante de la localidad de Chapinero y nuevamente en el restaurante de Razón Social Masa, ubicado en plena calle 81 con carrera 9. Hace una semana llegaron en moto, robaron a los que estaban cenando, los que estaban en el lugar, se les llevaron todas las pertenencias y las autoridades no aparecieron. Pues anoche la historia se repitió a las 7:35 de la noche. Llegaron 4 delincuentes en 2 motocicletas, según algunas versiones. 2 de los criminales armados ingresaron al sitio, atemorizaron con esas armas de fuego a los clientes, a los empleados, y se habla que al parecer fueron 20 personas que se quedaron sin sus pertenencias en un robo que no tardó más de 5 minutos. La policía hizo presencia, pero los habitantes y las personas que van a este tipo de establecimientos... La alternativa. La última reunión política del expresidente chileno Sebastián Piñera fue sobre el tema de Venezuela. Fue una reunión vía Zoom con María Corina Machado y varios presidentes de América Latina para hablar y para crear alguna clase de apoyo alrededor de la oposición en Venezuela, golpeada durísimamente por decisiones del gobierno Maduro. Y en esa reunión estuvo Piñera, estuvo Duque de Colombia y estaba vía Zoom María Corina Machado desde Caracas. Santiago Martínez. Sí, Néstor, fue apenas este lunes 5 de febrero en horas de la mañana, es decir, hace menos de 48 horas que el expresidente Piñera se conectó a lo que se llamó Encuentro Temático Online para conversar con María Corina Machado, la candidata presidencial de la oposición. Esto porque él pues formaba parte del grupo Libertad y Democracia, que lo integran 10 expresidentes de América Latina, entre esos Iván Duque, Mauricio Macri, Tuto Quiroga de Bolivia y Mario Abdo Benítez de Paraguay, entre otros. Y es justamente una imagen, esa captura de pantalla de esa reunión de Zoom que está ahorita en redes sociales, es lo más comentado en este momento, y se le ve a Piñera, a Duque, a María Corina y a otros expresidentes en esa conexión vía Zoom. Allí todos acordaron pues en condenar los intentos por excluir a María Corina Machado de la contienda electoral, y que se hace imperativo que en Venezuela pues se desarrollen este año elecciones libres, justas y transparentes. Y es por eso que es María Corina Machado quien más lamenta la muerte del expresidente chileno, porque fue justo con ella que entre 2015 y 2016, recordemos, Néstor, luego de su primera presidencia, Piñera vino varias veces acá a Caracas a darle el apoyo tanto a ella como a la oposición e insistir en salidas democráticas a la crisis venezolana. El líder opositor además catalogaba a Piñera como un gran amigo y excepcional latinoamericano que entendió la causa de los venezolanos
venezolanos como justa y propia, y resaltaba además que fue respetado por todos, tanto aliados como adversarios. Y sorprendentemente anoche el propio Nicolás Maduro, Néstor, a pesar de sus diferencias políticas con Piñera, expresaba sus condolencias por el fallecimiento del exmandatario chileno, escribiendo, y lo leo textual, ese tuit decía: nos unimos al duelo que embarga al pueblo de Chile ante el lamentable fallecimiento del expresidente. Pero te repito la información, se confirma esta mañana que la última reunión de Sebastián Piñera, o al menos una de sus últimas reuniones, fue justamente sobre el tema de Venezuela. Estaba María Corina Machado y varios expresidentes, entre esos Iván Duque, Mauricio Macri, Tuto Quiroga y Mario Abdo Benítez. Néstor. Sí, Santiago, gracias. El expresidente Piñera es el del plano abierto, el que está arriba en la mitad. Ahí están Macri, está el expresidente Duque de Colombia. A la derecha, en la imagen, María Corina Machado. A la izquierda, el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez. Señor expresidente Abdo, bienvenido a Blue Radio. Muy buenos días. Bueno, un saludo muy especial para todos. Buenos días. Un gusto estar con ustedes. Gracias. ¿Usted era muy cercano al presidente Piñera o me equivoco? Realmente en este tiempo que nos tocó trabajar juntos, construimos una gran amistad. Estamos sinceramente muy dolidos, muy acongojados, muy apenados por todo lo que Piñera nos demostró a nosotros. Digo a nosotros, al pueblo paraguayo, sus gestos solidarios en diferentes ocasiones, y también como familia, ¿verdad? Porque construimos una gran amistad con él, con la señora Cecilia, con sus hijos. Un hombre extraordinario realmente un hombre extraordinario, solidario, atento, educado, comprometido. Una pérdida irreparable. Sí. Y nos sentimos realmente muy dolidos aquí nosotros. De acuerdo. Presidente Abdo, quisiera usted compartirnos esta reunión. La imagen la estamos viendo y allí se ven presidentes de varios países del continente. Al lado, María Corina Machado. El tema fue Venezuela. Esta reunión hace menos de 2 días, ¿fue para qué? ¿Fue el último acto político del presidente Piñera dirigido a qué? Sí, fue una reunión ante una solicitud que nos hizo el presidente Piñera a todos quienes integramos el Grupo Libertad y Democracia para escuchar la realidad venezolana, para escucharle a la candidata legítima de la oposición venezolana, María Corina, y ella hizo una explicación de cómo estaba la situación suya, la situación del proceso electoral en Venezuela, las preocupaciones inmensas que tiene, y obviamente proponer algunas alternativas y acciones que puedan asegurar una participación de su candidatura, que es la candidatura legítima de la oposición para el próximo proceso electoral venezolano. De eso básicamente se trató la reunión. Estuvimos varios expresidentes y todos, de alguna u otra manera, el presidente Piñera nos dio una tarea a cada uno de nosotros para tratar de que llegue el mensaje sobre la importancia de que en Venezuela tenga un proceso electoral abierto, transparente, y que por sobre todo se respete la voluntad del pueblo venezolano, que se permita la competencia legítima de la candidata electa por la oposición venezolana, para que así el proceso sea totalmente transparente y se enriquezca la democracia o se recupere la democracia en Venezuela. Sí, presidente Abdo, esa era una preocupación permanente del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, fallecido en las últimas horas, siempre intentando ayudar a que se desarrollara la democracia, sobre todo en nuestra región, en América Latina. Como lo decíamos hace un rato, en Colombia, Chile fue garante del proceso de paz con las FARC cuando el presidente fue Sebastián Piñera, y ha estado presente en muchos otros escenarios. ¿Cómo recuerda esa faceta del expresidente chileno? No, y es lo que decía al inicio, ¿verdad? Por eso todos estamos muy apenados, porque él ejercía un liderazgo muy comprometido con la libertad y con la democracia, y no era simplemente un liderazgo diríamos utópico o simplemente con un contexto idealista, sino de acciones, un liderazgo pragmático. Nos unía a todos, tomaba decisiones, realmente era tenía una iniciativa muy comprometida con los valores que defendía y que
bueno, nos uníamos todos en esa defensa por la libertad y por la democracia en la región. Y sí, estamos perdiendo un gran líder regional realmente, un gran compañero de trabajo, un compañero de una visión compartida sobre la importancia de elevar nuestra voz y de no mantenernos callados ante los atropellos de las instituciones, de la libertad y de la democracia en la región. Y es necesario que tengamos gente y que nos inspiremos en el presidente Piñera para seguir luchando por esos valores que son tan importantes para el desarrollo de nuestra región. Presidente Abdo, le pregunto desde Caracas, ¿qué lectura le da usted a esta reacción del presidente Nicolás Maduro, pues que lamenta la muerte del expresidente Piñera? Además, tomando en cuenta su cercanía con María Corina Machado, esta reunión de apenas el día lunes lo demuestra, incluso el expresidente Piñera estuvo en el concierto de Cúcuta. ¿Qué lectura le da usted a esta Santiago, reacción? Su cercanía, la de Piñera con María Corina, ¿verdad? Exacto, la de Piñera con María Corina, por supuesto. Sí. Bueno, yo creo que es un buen gesto, no podemos negar la reverencia ante un hecho tan trágico como la muerte. Es un gesto, no podemos criticar ese gesto, pero lo más importante aquí es no solamente ese gesto, lo importante es que ojalá ese mismo gesto tenga con la democracia venezolana, se respete el proceso electoral que llevó adelante la oposición venezolana, se permita una participación que no se le excluya a alguien que tiene un legítimo derecho avalado por la voluntad popular de participar en un proceso electoral y así realmente honrar la memoria del presidente Piñera y honrar la memoria de mucha gente, ¿verdad? Que ya subieron, que a lo mejor ya fueron también víctimas de la falta de democracia, de libertad y del momento trágico que está viviendo la región, principalmente muchos venezolanos. Sí, ahora, presidente Abdo, este mensaje de Maduro a mí también me sorprendió, pero también el de Lula, el de dirigentes de la izquierda, lo que demuestran es que Piñera era reconocido en todo el continente por algo más que sus pensamientos, su ideología, su credo político, era percibido como un demócrata con quien se podía discrepar, pero defendió la democracia en Chile y se hizo elegir a nombre de la democracia en Chile, ¿no? Es que fue siempre el principio de nuestra visión compartida. No contaminar las relaciones entre naciones por sesgos ideológicos. Todos tenemos el legítimo derecho de tener una visión ideológica. Eso no nos debe impedir tener puntos de unión sobre valores compartidos, porque la democracia, la libertad no son valores de derecha ni de izquierda, deberían ser valores de todos. Entonces, justamente el Grupo Libertad y Democracia, para poder tener autoridad y ser un interlocutor válido, nosotros no queremos caer en lo que en el pasado hizo que nuestra región se divida, en tener una organización que tenga un sesgo ideológico y que ese sea el itinerario único para construir alianzas. Nosotros estamos convencidos que la ideologización de los procesos de integración realmente han deteriorado mucho el relacionamiento entre los países. Y hay que entender que los presidentes somos pasajeros y las relaciones entre naciones son las que debemos consolidar con el tiempo. Y el presidente Piñera así lo entendía, por eso es respetado, porque acá nosotros no tenemos ningún tipo de contaminación ideológica, respetamos y creemos que eso debe enriquecer el debate, el debate de integración, pero sí levantamos la voz cuando hay principios que no se pueden violentar, que son el respeto a la libertad, el respeto a la democracia, el respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado de Derecho. Esos son valores que no tienen ningún sesgo ideológico, o no deberían de tener sesgo ideológico. Desde Asunción de Paraguay es el expresidente Mario Abdo Benítez, contemporáneo, gobernó al tiempo con el presidente Piñera, hizo parte de esta última reunión sobre el tema de Venezuela, que es la obsesión de buena parte del continente, la falta de democracia en Venezuela. Presidente Abdo, gracias por estos minutos, lamento mucho la muerte. Muchas gracias por el espacio. A usted gracias. A propósito, Ricardo, de la obsesión de Piñera, de estos presidentes por Venezuela, hace 9 años exactamente, en enero del año 2015, entrevistamos al presidente Piñera. ¿Saben qué circunstancias? En la misma, para que usted vea lo poquito que ha cambiado el panorama. Que concentra Padre la Linero, atención. en esa época, enero del 2015, Maduro había dicho esa semana, estaba Piñera gobernando y fue a Caracas a reunirse con María Corina Machado, ¿de acuerdo? Y Maduro había dicho que
Piñera y Calderón en México y que el uribismo en Colombia estaban detrás de una conspiración para tumbarlo. Pero eso fue cuando, hace 9 años, eso fue ayer. No, es que siguen repitiendo el mismo cuento, que está en marcha un golpe de Estado, que hay en marcha una conspiración. Y a pesar de que Maduro hoy lamenta la muerte de Sebastián Piñera, en ese momento, 2015, y me parece que es apenas interesante escuchar un par de minuticos de esa entrevista para contarle a los oyentes cómo cambia poquito Venezuela, cómo cambia poquito el discurso, cómo cambia poquito la situación, las circunstancias. En ese foro, era un foro de la oposición organizado, adivine por quién, María Corina Machado, la misma de hoy. Sí. María Corina Machado invitó a dirigentes de América Latina. Y allá llegó Sebastián Piñera y allá lo entrevisté. 7:57 minutos, este es un pequeño fragmento de esa entrevista. Han pasado ya 9 años. 9 años. Y poquito parece haber cambiado. Pasa el tiempo, pero las circunstancias parecen seguir siendo las mismas. Las noticias, los diferentes puntos de vista, la verdad, todo en Mañanas Blue. En el foro de la oposición, 8 de la mañana, 28 minutos en Colombia. Vamos, allí se encuentra Aaron Corredor con el expresidente Sebastián Piñera de Chile. Aaron. Hola, Néstor, buenos días. Así es, nos hace la diferencia el presidente de Chile, que participa en este foro sobre democracia y derechos humanos organizado por la diputada María Corina Machado. El presidente, gracias por su invitación de Blue Radio. Después de lo que sucedió ayer en la cárcel militar de Ramo Verde, ¿cómo ven ustedes la situación actualmente en el país? Bueno, sin duda que la situación en Venezuela es muy preocupante y por muchas razones. Está viviendo una difícil situación política en que están comprometidas las libertades, la libertad de expresión, está comprometido el Estado de Derecho, está comprometido también el debido proceso en muchas de las causas que se siguen contra los disidentes y además está cruzando por una difícil situación económica que venía de arrastre, pero se ha agravado con la caída del precio del petróleo y se ha traducido en desabastecimiento de productos básicos como alimentos, medicamentos, etcétera. Y por tanto, hoy más que nunca, es necesario que al interior de Venezuela se produzca un diálogo democrático, de buena voluntad, para poder enfrentar y superar esta crisis. Presidente Piñera, gracias por acompañarnos. Les dijo Maduro ayer, usted me imagino que lo habrá visto una y otra vez, que ustedes están apoyando un grupo de extrema derecha que desconoce al gobierno venezolano y que están apoyando y llamando a un golpe de Estado cruento. Desde adentro, ¿cuál es su lectura de estas declaraciones de Maduro? Bueno, estas declaraciones del presidente Maduro son tremendamente desafortunadas, sin ningún fundamento. Nosotros hemos venido a Venezuela invitados por la oposición democrática, por la mesa de unidad democrática que agrupa a todos los sectores de la sociedad venezolana que no están de acuerdo con las políticas que está implementando el presidente Maduro. Ahora, cuando él dice que venimos a promover un golpe de Estado, está simplemente faltando a la verdad. Nosotros hemos venido a respaldar la causa de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos, del Estado de Derecho en Venezuela. También vinimos a visitar a un amigo como es Leopoldo López, que está hace casi un año preso en circunstancias que yo creo que no hay ninguna justificación, como lo han dicho múltiples informes, incluyendo a las propias Naciones Unidas, y a participar en un seminario. Yo le querría decir al presidente Maduro que está muy equivocado respecto a las razones y objetivos que él asigna a nuestra visita. Nuestra visita es una visita democrática a un país como Venezuela, que está viviendo tiempos muy difíciles, e invitados por la oposición democrática de Venezuela. Cuando uno descalifica a todos los que están en desacuerdo con uno, en esos términos y con esas palabras, no está haciéndole ningún favor a la democracia. Y adicionalmente yo le querría decir al presidente Maduro que ha descalificado a 3 expresidentes democráticos de América Latina sin ningún fundamento, que si él quiere que lo respeten, tiene que empezar a aprender a respetar. Presidente Piñera, ¿qué hubiera pasado si Maduro los deja entrar a Ramo Verde? Seguramente no hubiera sido tan visible, tan trascendental a nivel internacional esta visita de ustedes, ¿no? Bueno, sin duda que nosotros queríamos visitar a Leopoldo López en Ramo Verde, que es una cárcel militar,
Y ayer domingo, que era día de visita, fuimos a Ramo Verde con los padres de Leopoldo López, con la mujer de Leopoldo López, Lilian Tintori, y con María Corina Machado, en un día de visita, para poder estar con él, para poder verificar las condiciones de que está detenido. Él lleva casi un año detenido, durante mucho tiempo estuvo incomunicado. Y usted sabe, hay un informe del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas que, después de analizar el tema en profundidad, concluye que la detención es absolutamente injustificada. Ahora, lamentablemente, las autoridades, estaba el general a cargo de la cárcel de Ramo Verde, el general Roll, no permitieron nuestro ingreso a poder conversar y visitar a Leopoldo López, lo cual lo sentimos profundamente. Presidente Piñera, le habla Silvia Carrasco desde Londres. Además, soy su compatriota chilena también. Presidente Piñera, usted como expresidente... Sí, correcto. Como expresidente le toca viajar a visitar a otro país, va a una cárcel, ¿no siente de su parte que es descortés no haberle advertido al presidente Maduro, él es un presidente electo, no haberle advertido de cuáles eran los pasos que iban a dar en su país? Por supuesto que lo advertimos.